Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este estudio bíblico que se llama Conquistadores. Y hoy vamos por el capítulo número 7 y le he puesto guardando el anatema. Israel conquista Jericó con la estrategia más improbable de la historia. Porque para hacerlo, las murallas que rodeaban la ciudad fueron destruidas al darle vueltas alrededor, tocando trompetas y gritando y llevando la presencia de Dios delante. Que lo único que creo yo que es lo real es la presencia de Dios. Todo lo demás eran elementos que uno dice, no sé si van a funcionar. Yo creo que tal vez Dios los puso a hacer esto para que ellos sintieran que estaban haciendo algo. Es curioso cómo cuesta deshacernos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Hay cosas que sabemos que están mal, pero nos cuesta alejarnos de eso. Y llegamos a Dios, le entregamos nuestra vida, pero muchas veces no le damos todo a Él. Hay cosas que nos guardamos, hay cosas que nos dejamos, y esto empieza a hacer que las promesas y las bendiciones de Dios no salgan como tienen que salir o como Dios lo quiere para nuestra vida. Y aquí es donde vamos también a recordar algo en Deuteronomio 6:5, donde dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir que tenemos que entregarle a Dios absolutamente todo. Usted tiene que entregarle a Dios todo lo que usted tiene y todo lo que usted es. Pero como les digo, muchas veces no lo hacemos. Dios quiere que le entreguemos todo. Tenemos que entregar todo a Dios. Pero aquí es donde vamos a ver la historia de Acán, que no entregó todo a Dios, inclusive no hizo todo lo que Dios les había pedido que tenían que hacer para entregarlo todo a Él, para que esta victoria sobre Jericó fuera para el Señor. Y Acán creyó que guardando un par de cosas, que no quemando algunas cosas que Dios había dicho que habían que quemar, que no llevando parte lo que había que llevar al tesoro de Dios o al templo de Dios, no implicaría nada, que nadie se daría cuenta y que no habría ninguna repercusión. Y muchas veces usted y yo somos así. Sabemos que hay cosas que Dios no quiere que tengamos en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere que le entreguemos. Pero a veces llegamos y decimos, no, tal vez si no le entrego esto a Dios y me lo dejo yo. No, tal vez si no quito esto de mi vida y me lo dejo yo, pero lo escondo. Lo pongo por ahí para que nadie se dé cuenta. Inclusive creemos para que Dios no se dé cuenta. Pero ahí es donde viene lo malo. Ahí es donde viene todo lo que sucede a veces en nuestra vida. Y no entendemos por qué. Pero es porque hemos guardado cosas que teníamos que quitar o que teníamos que entregar a Dios y no lo hemos hecho. Vamos a ir a Josué 7. Y dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En Josué 6, 17, 19, vimos cómo Dios le dijo que toda la ciudad era anatema, que quería decir prohibido, que quería decir condenado, que quería decir que no era del agrado de Dios. Eso es anatema. Entonces, ¿qué cosas tenemos en nuestra vida que son anatema, que no agradan a Dios, que no traen bendición a nuestra vida? Ya que todo eso había sido consagrado a otros dioses, no pertenecía a Dios. Hay cosas en su vida y en mi vida que no pertenecen a Dios. Y tenemos que sacarlas, tenemos que entregarlas, tenemos que deshacernos de ellos porque no agrada a Dios. Entonces recordemos que ellos debían matar a todos, quemar todo y que los metales preciosos fueran entregados para el Señor. De todos los que entraron a Jericó, hubo una persona que cuando entró vio algo que le llamó la atención. Y eso que le llamó la atención lo desenfocó de lo que estaban haciendo, que era la conquista. Y eso que le llamó la atención
hizo que lo tomara y que quisiera hacer lo suyo. Esto hizo que la ira de Dios se encendiera contra todo Israel. Solo una persona hizo que todo el pueblo tuviera que pagar por su falta. Hay un dicho popular que dice: pagan justos por pecadores. Bueno, esta es esta situación. Por solo una persona, todo el pueblo iba a pagar. Esto es una consecuencia entonces de que seguro Acán no midió. Acán no dijo: bueno, no, esto lo voy a hacer, nadie se va a dar cuenta, solo me está afectando a mí. Solo soy yo el que lo está haciendo, no son todos los demás. Pero Acán no midió de que esto iba a alcanzar al pueblo y a su familia. Josué 7:2. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué: que no suba todo el pueblo, 2,000 o 3,000 hombres tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque en realidad son pocos. Después de la victoria de Jericó, buscaron la siguiente ciudad para conquistar. Dijeron: bueno, ya terminamos con Jericó, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que conquistar? Y entonces Josué manda espías de la misma forma que lo hizo con Jericó y los mandó a la ciudad de Jai. Dice que Jai estaba al este de Jericó, a unos 27 kilómetros de distancia. Después de una batalla tan épica como la de Jericó, no es extraño que se sintieran más valientes. Seguro ellos se sentían más confiados. Dijeron: vieron, lo hicimos, lo logramos. Y entonces fueron a Jai y dijeron: si ya hicimos esto, muy fácil hacer lo otro. Pero lo que debemos preguntarnos era: ¿estaban confiados porque sabían que Dios seguía con ellos? ¿O estaban confiados porque en su humanidad creían que tenían más poder? A veces nosotros somos así. Nos confiamos porque creemos que después de todo lo que Dios nos ha dado, nos trae esa confianza, pero en nuestra humanidad, y no una confianza en que Dios, así como lo hizo una vez, lo seguirá haciendo. Ahora, puede ser que el pueblo de Israel haya comenzado a confiarse y dijeron: esta batalla era difícil, pero lo logramos. Ahora van a ver Jai, a esa ciudad, a ese lugar, y dicen: son pocos. No, esto no es nada. Entonces estaban muy confiados y vieron que era fácil. Así que pensaron que con 2,000 o 3,000 hombres podían hacerlo. Recordemos que esto era un pueblo, Israel era un pueblo de más de 2 millones de personas. Iban a mandar solo 2,000 o 3,000, o sea, era casi el 0,01% del pueblo de lo que iban a mandar a luchar. Cuando fue Jericó, el pueblo fue a luchar. Porque recordemos que cuando llega y dice: bueno, y van a gritar, todo el pueblo gritó. Entonces fue una batalla de todo el pueblo. Pero en esta ocasión dijeron: no, ¿para qué vamos a mandarlos a todos? Con 2,000, 3,000, esto va a ser fácil, esto lo terminamos rápido. Ya para la hora del almuerzo estamos de vuelta. Y estaban confiados. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar que las batallas o las victorias de Dios son victorias nuestras. Sí. Hemos ganado una victoria, hemos conquistado algo, pero no ha sido en nuestras fuerzas, sino que ha sido en la estrategia y las fuerzas de Dios. En Josué 7:4 dice: subieron allá los del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los de Jai les mataron unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como el agua. Así que con esta estrategia y unos pocos hombres se fueron a luchar contra Jai. Dijeron: esto va a ser fácil, vamos con 1,000, con 2,000, 3,000 hombres y esto lo vamos a hacer. Parecía una ciudad pequeña, parecía una ciudad insignificante. Seguro los guerreros no se veían tan feroces, no se veían tan grandes. Pero cuando llegaron y se enfrentaron a los de Jai los derrotaron. Mataron a 36 hombres, los hicieron retroceder en la batalla. Y aunque los muertos no eran tanto, si lo ponemos a nivel numérico, ¿verdad? No era un número significativo a nivel militar. Dijeron: bueno, fueron solo 36 de 3,000. Pero había sido una gran derrota para Israel.
Esto significaba que Israel podía ser derrotado en la tierra de su promesa. Esto significaba que Israel podía ser vulnerable dentro de la promesa, porque muchas veces creemos que solamente porque ya estamos ahí, solamente porque estamos en lo que Dios nos ha dado, no importa lo que hagamos, no importa lo que venga, las cosas van a venir y nada se puede echar a perder. Pero nosotros mismos podemos echar a perder las bendiciones y las promesas de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué podían ser derrotados si Dios estaba con ellos supuestamente? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Pero es que ellos no se lo preguntaron. Entonces dice que esto hizo que el pueblo tuviera miedo y se desmotivara. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Pero si estábamos aquí, en la tierra de Dios, en lo que Dios nos dio, ¿cómo es que fuimos derrotados? Josué 7:6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. De otro dice que ceniza. Josué decía: ¡Ah, Señor! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ahora a Israel? ¿Le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? A ver, rasgar o romper las vestiduras expresaba un malestar, una gran pena o una vergüenza. Es curioso cómo en nuestros días esto se transforma y nos referimos a alguien que de forma exagerada reacciona a una situación que a veces no lo amerita. Entonces llegamos y le decimos así, y se rasgó las vestiduras, como si fuera algo importante. Y ese es el significado que les damos actualmente. Ahora, Josué llegó y reaccionó así. Josué llegó y cuando vio eso se rasgó las vestiduras, se tiró al piso. Dice que también echar ceniza sobre la cabeza era una señal de luto, de tristeza o de arrepentimiento. Entonces Josué se puso triste, el corazón del pueblo desfalleció. Y dice que entonces Josué rasgó sus vestiduras y dijo: ¿por qué nos pasa a nosotros esto? Y se tiró y se echó ceniza en la cabeza para decir: esto es un luto, esto es una pérdida, no puede ser. Entonces Josué al ver a esta derrota, no le pide dirección a Dios. No dijo: Señor, ¿qué pasó? Señor, dime qué fue lo que hicimos mal, sino que lo que hizo fue reclamarle. La culpa era de Dios. Le dijo: Señor, ¿qué hiciste? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Cuántas veces entonces cuando las cosas no salen bien o no nos salen bien, lo que hacemos es reclamarle a Dios porque las cosas no salieron como nosotros queríamos o como nosotros pensábamos que iban a salir? Pero nunca pensamos: ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Hice algo que no tenía que hacer, Señor? ¿Hice algo que tal vez me hizo salirme de tu plan, salirme de tu estrategia? No, lo primero que pensamos es: ¿por qué Dios me abandona? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no me quiere dar lo que me prometió? Es que Dios, es que eres un Dios malo porque me prometiste esto, pero ahora no me lo das. Me dijiste que las cosas iban a salir así, pero no salieron así, Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Pero también tenemos que reconocer que muchas de las cosas también son nuestra responsabilidad. Dios llegó, los llevó a la tierra prometida, les dijo: bueno, yo voy a luchar con ustedes, pero también hay una parte que ustedes tienen que hacer. Y era seguir confiando y caminando en el Señor. Entonces, como les decía, Josué le dice: ¿por qué nos hiciste esto? Mejor no hubiéramos entrado a la promesa. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río Jordán. ¿Para qué nos hiciste entrar aquí si nos iban a derrotar? Entonces, a la primera dificultad que el pueblo de Israel se enfrentó, menospreciaron lo que Dios ya había hecho. Porque Josué dijo, Señor, no dijo: ¿por qué después de Jericó nos pasó esto? Sino dijo:
Señor, mejor no hubiéramos entrado y no hubiéramos pasado del Jordán. Y el Señor dijo, pero no acaban de tener una gran victoria. No acaban de demostrar que son un gran pueblo. No acaban de demostrar que yo llegué y les di Jericó en sus manos. ¿Por qué me reclaman que mejor no hubieran entrado desde el puro inicio? En vez de llegar y decir, Señor, no nos hubiéramos ido a la batalla con Jai. Nos salió bien Jericó, pero con Jai no nos salió. No, y dijeron, no importa lo que pasó en Jericó. No importa la victoria que tuvimos en Jericó. Mejor nos hubiéramos quedado fuera de la promesa. Entonces, vea lo que le dice Josué y le hace la pregunta, Señor, ¿y qué harás tú por tu nombre? Estaba diciendo, Señor, tú lo echaste a perder, ahora tienes que ver cómo lo arreglas. Porque así somos nosotros, así es nuestra humanidad. Así como creemos que la culpa es de Dios, también creemos que Dios tiene que ver cómo arregla las cosas que nosotros mismos echamos a perder. Josué 7:10 dice, Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado sobre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ante este reclamo, Dios le dice a Josué, a ver Josué, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así, Josué? ¿Por qué rasgas tus vestiduras? ¿Por qué te guardas luto si en realidad el que falló fue Israel? ¿No has pensado que no soy yo, Josué? Yo no les fallé. Ustedes fueron los que me fallaron. Así que le da una respuesta de por qué habían sido derrotados. Esa respuesta que muchas veces no queremos escuchar. Esa respuesta de Dios que decimos, no, yo no quiero admitir que fue mi culpa. No, yo no quiero admitir que yo tuve algo que ver. Es que fue culpa de Israel. Es que muchas veces es culpa suya y culpa mía de que las promesas de Dios, de que lo que Dios tiene para nosotros no se cumpla como tiene que cumplirse. Israel había roto el pacto. ¿Cuál era el pacto? Ser el pueblo de Dios. Dice, habían tomado, habían robado y habían escondido algo de la ciudad que era anatema, que era Jericó. Entonces, vieron algo, lo tomaron, pero dice que robaron y que no solamente eso, sino que escondieron. Claro, esto era algo que Josué no conocía. Josué no estaba enterado de que Acán había hecho esto. ¿Verdad? No fue como que todo el pueblo se puso de acuerdo para hacerlo. Así que esto confundió a Josué y a los ancianos. Dijo, pero Señor, ¿cómo? O sea, ¿quién? ¿Por qué? Pero si todos sabían que... ¿Quién se atrevió a hacer eso? Pero es curioso cómo el pecado de uno puede afectar a otros. Muchas veces no entendemos qué pasa en nuestra vida, pero tal vez si analizamos, hay alguien a nuestro alrededor que su pecado, su falta, nos está alcanzando a nosotros. Entonces, podríamos pensar que como solo por una persona se vería afectado todo el pueblo. Pero igual si pensamos en el dicho popular, una manzana podrida pudre a las demás. Esto implica que esa maldad podría pasarse, podría empezar a contaminar al resto del pueblo. Pablo decía en 1 Corintios 5:6, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Pablo les ponía este ejemplo. ¿No se dan cuenta que un poquito de levadura hace que toda la masa se fermente? Un poquitito de levadura, no importa la cantidad, puede hacer que toda la masa, no solo una parte, no solo un poquito, toda la masa se puede fermentar. De igual forma, algo pequeño que está ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, puede hacer que todo el resto de nuestro ser empiece a contaminarse. Y por eso es que a veces creemos que esas pequeñas cosas que están ahí, que las tenemos escondidas, no van a afectar. Pero eso va a ir creciendo y va a ir contaminando todo lo demás.
Entonces, como les decía, muchas veces entregamos en nuestra vida a Dios, pero nos dejamos pequeñas partes de nuestra naturaleza humana. Aquello que nos trae placer, aquello a lo que no estamos dispuestos a renunciar. Así que lo guardamos y tratamos de esconderlo para que ni siquiera Dios sepa que está ahí, pero Dios sí sabe. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Alguien del pueblo de Israel había tomado una cosa que era para el tabernáculo o para la destrucción. Le habían robado a Dios, habían desobedecido a Dios. Eso haría que Israel no volviera a ganar una batalla. Serían derrotados en la tierra de su promesa. Iban a seguir en la promesa. Iban a salir en lo que Dios les había dado, pero no iba a ser victorioso, no iba a ser de bendición. No iban a apropiarse de aquello que Dios les había dicho que iba a ser de ellos, pero por ellos mismos. Josué 7:12 dice: no estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues mañana por tribus, la tribu de Jehová señale. Se acercará por familias, la familia que Jehová señale. Se acercarán por casas paternas, y la casa que Jehová señale. Se acercarán hombre por hombre, y el que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Dios en su misericordia le dice a Josué que esta falta puede restituirse, puede quitarse. Debían deshacerse de lo que los contaminaba, de quien estaba contaminado. Debían separar, debían buscar qué era lo que estaba contaminando al pueblo. Nosotros tenemos que pasar por procesos para analizar qué es lo que está contaminando nuestra vida. Puede que usted no sepa qué es. Puede que usted no sepa qué es lo que está pasando. Puede que usted no tenga ni la más mínima idea de a dónde proviene todo lo que le está pasando en su vida. Pero ahí es donde tenemos que empezar a poner en la presencia de Dios y pasar por procesos para que Dios nos vaya diciendo: por aquí, ahora por aquí, ahora analiza esto y ahora ve esto, hasta que encontremos qué es el anatema, qué es aquello que también nos está alejando de Dios, cuál es ese pecado que nos separa de Dios. El pueblo debía santificarse, detectar el problema y deshacerse de él. Usted tiene que santificarse, ponerse en la presencia de Dios. Tiene que buscar cuál es el problema, qué es lo que está pasando y qué es lo que lo está alejando, y deshacerse de eso, entregarlo a Dios, renunciar a eso. De esta forma, la bendición de Dios vendría sobre Israel nuevamente. Dios ya sabía quién había sido. Dios ya sabía que Acán era la persona que había tomado esas cosas, pero quería darle la oportunidad de confesar, que su pecado no se hiciera más grande, porque a pesar de que ya había una sentencia de muerte sobre esa persona, por lo menos si había arrepentimiento, su castigo no sería eterno. Si esa persona reconocía delante de Dios su pecado, por lo menos cuando muriera no iría al infierno, porque había arrepentimiento. Así que pasaría tribu por tribu, familia por familia, casa paterna por casa paterna, persona por persona, para buscar quién cometió la falta. El castigo no solamente sería para el hombre, sino para toda su familia, todo lo que tenía. Lo anatema debía ser quemado en Jericó. Los que habían sido contaminados por el anatema también debían ser quemados. Quiere decir que cuando Acán tomó lo que era anatema, se convirtió en anatema. Y convirtió a su familia en anatema. Porque lo contaminó. Dijo: voy a tomar esto, que es anatema, que no agrada a Dios, que está prohibido,
pero eso hizo que él se convirtiera en eso. Había que quemarlo anatema. Resulta ser que él se convirtió en anatema. Josué 7:16. Pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Dijo, bueno, aquí vamos a pasar las tribus, y Dios dijo, Judá. Hizo acercar a la tribu de Judá y fue designada a los de la familia de Sera. Luego hizo que se acercara a la familia de los de Sera y fue designado Zabdi. Hizo acercar su casa hombre por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Me imagino que en todo este proceso Acán debía estar pensando si lo descubrirían o no. ¿Qué haría y cómo actuaría cuando lo descubrieran? ¿Iría a mentir? ¿Iría a decir, no fui yo, ustedes se están equivocando? ¿O realmente admitiría delante del pueblo y delante de Dios que Él sí lo hizo? ¿Cómo somos nosotros cuando Dios comienza a llevarnos por un proceso donde debemos reconocer nuestro pecado? Usted tiene esa capacidad de decir, sí, Señor, tiene razón, pequé. Sí, Señor, este es mi pecado. O decimos, no, Señor, yo eso no lo hice. Porque Dios nos va a enfrentar y Dios nos va a confrontar y Dios nos va a señalar y nos va a decir, este es tu pecado. Y tenemos dos opciones. Podemos decir, sí, Señor, pequé contra ti, pequé contra esto y me arrepiento, o negarlo y tratar de que no seamos atrapados. Y ahí es donde la consecuencia se puede agravar, cuando nosotros no reconocemos el pecado. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así y así. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Acán había sido descubierto. Acán había sido señalado. Josué le da la oportunidad de reconocer este error y si no lo decía, su pecado se iba a agravar. Pero Dios ya sabía quién era y qué es lo que había pasado. Entonces, Acán confiesa que ha pecado contra Dios, no trata de poner excusas, no trata de decir, bueno, pero es que, a ver, quiero que me entiendan, es que yo estaba pasando por esta situación, pero entonces lo hice de buena intención, porque yo después pensé que, no, Acán no dio ninguna excusa, como a veces se la damos nosotros a Dios. A veces nosotros le decimos, yo sí pequé, pero es que lo hice porque no te encontré cerca. Lo hice, pero no hubo nada que me detuviera. Lo hice y tratamos de excusarnos. Tratamos de encontrar algo para que nosotros no quedemos mal. Y ven que dice, codicié y tomé. Dos acciones que llevan directo a la práctica del pecado. Lo codicié. La codicia dice que es el deseo apasionado de tener algo que es de otro. Lo vi, me llamó la atención y lo quise para mí. Lo vi y dije, qué bonito, yo lo quiero tener. Pero no solamente lo codicié, sino que lo tomé, lo hice mío. Fui y me lo traje. El corazón de Acán se había vuelto a querer poseer objetos y no en el corazón y en el favor de Dios. Para Acán, su atención estuvo más en esos objetos que en la victoria que Dios les había dado, que en la tierra que Dios ya les había dado. ¿Qué valía más? La tierra de Canaán, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, o un manto babilónico y plata y oro. ¿Qué valía más? Entonces, si no lo atrapaban, a ver, si esto no hubiera sucedido, les puedo asegurar que en las próximas batallas Acán seguiría haciendo lo mismo. Acán seguiría guardando
este botín, Acán seguiría guardando el anatema para él y cada vez se iría convirtiendo en más anatema. Cada vez se iría haciendo más anatema. Entonces, el manto babilónico consagrado a otros dioses debía ser quemado. Las piezas de oro y plata deben ir al tabernáculo. Acán sabía que estaba mal esconderlo bajo la tierra. ¿Cuántas cosas tiene usted escondidas bajo la tierra? ¿Cuántas cosas tenemos escondidas ahí para que Dios o inclusive las demás personas no sepan que están ahí escondidas, pero que nosotros sabemos que está mal? Ahora, ¿por qué el castigo no fue solo para Acán? ¿Por qué también tenía que incluir a su familia? A ver, era poco probable de que Acán pudiera esconder estas cosas en medio de la tienda y que no se dieran cuenta. Los llevó a esconder este pecado, los llevó a ser parte del pecado. Se convirtió en un pecado de familia. Hay muchas cosas, hay muchas veces de que hay pecados que toda la familia los esconde. Nadie quiere hablar de eso. Saben que está mal, saben que no es correcto, pero nadie habla de eso, pero está escondido. Ahí está guardado, nadie lo quiere tocar, nadie lo quiere sacar, nadie lo quiere entregar a Dios. ¿Por qué? Por las consecuencias de eso. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y en efecto, todo estaba escondido en su tienda y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué. Y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, junto con todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto lo tenían y lo llevaron todo al valle de Acor. Tomaron todo lo que le pertenecía a Acán y lo llevaron a un lugar. Y ahí Josué le dijo a Josué: ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Así Jehová se calmó del ardor de su ira, por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces cuando fueron, encontraron el pecado enterrado, salió a la luz el pecado. Así que debían cumplir la condena. Y el pueblo apedrea a Acán, a su familia, a sus animales, y luego dice que queman todo. Y pusieron algo para que fuera un recordatorio, y dice que comenzó a llamarse el Valle de Acor, que significa ira, furor o enojo. Así que cuando alguno quisiera hacer lo mismo, se acordarían del enojo, de la ira de Dios por hacer aquello que no estaba correcto delante de los ojos de Dios. Se acordarían de Acán y de su familia, de lo que les pasó y de lo que también podría pasar. Entonces, eliminar lo anatema hizo que el pueblo volviera a estar santificado y que Dios volviera a respaldar sus batallas. Y yo creo que este tema es súper interesante porque nos hace reflexionar sobre qué cosas nosotros tenemos escondidas en nuestra vida. ¿Qué cosas no le hemos entregado a Dios? ¿Qué cosas no hemos puesto ahí delante de Dios? ¿Qué cosas no hemos quemado, no hemos sacado, no nos hemos deshecho, que también está ahí? Y nos preguntamos, ¿por qué las cosas no salen? ¿Por qué a pesar de que Dios me dijo de que me iba a dar esto, no está saliendo como tiene que salir? ¿Por qué a pesar de las bendiciones de Dios, de lo que yo sé que dice la Biblia, por qué las cosas no están saliendo? Yo vengo a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo sirvo en la iglesia, pero no me está saliendo. Tal vez es porque tenemos que meternos en la presencia de Dios y llevar un proceso donde Dios empiece a irnos señalando a dónde está el problema, a dónde está el anatema, a dónde está el pecado, si es que usted no sabe en dónde está. Pero muchas veces lo sabemos. Así que, como siempre, pongan en los comentarios qué fue lo que les gustó, qué les llamó la atención, cómo los confrontó el Señor. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo del Estudio Bíblico Conquistadores. Hasta luego.